Bien, ya definimos la unión y definimos la intersección, ¿sale? Dentro de todas las operaciones que vamos a hacer en grafos, la que a nosotros más nos interesa es una operación que nos permita quitar aristas, pero sin pérdida de vértices, porque mucho del trabajo que se desarrolla en teoría de grafos es simplificarlos, ¿de acuerdo? Se trata de tener un grafo y quitarle algunas aristas para dejar un grafo más simple, ya sea que estemos buscando una forma de recorrer los vértices o de tomar de unirlos de la manera más eficiente, entendiendo la eficiencia, como reducir costos, reducir distancias, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas nos habla de construir subgrafos sobre grafos más grandes. Para poder construir esos subgrafos y quedarnos con el resto o ver qué es lo que queda quitando elementos, se introduce una operación no tan tradicional en conjuntos, pero que se permite porque tenemos un par de conjuntos interactuando, que son los vértices y las aristas. Esta operación que vamos a definir se va a llamar suma anillo. Entonces, definición. Sean G1 y G2 grafos con G1 igual al conjunto de vértices 1, E1 y G2 con el conjunto de vértices 2, E2. ¿Sale? Definimos la suma SUAM, la suma anillo de G1 con G2 como un nuevo grafo denotado por G igual a G1 suma anillo con G2, de tal manera que si G está conformado por su propio conjunto de vértices y su propio conjunto de aristas, entonces el conjunto de vértices, ¿de acuerdo? Va a ser la unión del conjunto de vértices de G1 con el conjunto de vértices de G2. ¿Sale? Pero el conjunto de aristas va a ser la suma anillo, perdón, va a ser la diferencia simétrica de, de las aristas que están en E1 con las aristas E2 que están en E2. Otra forma de observarlo es que es juntar las aristas, ¿sale? Del grafo 1 con las del grafo 2, pero quitándole las aristas que están en común. ¿De acuerdo? Para el ejemplo que venimos arrastrando, este de aquí, y creo que todavía lo tenemos almacenado. A ver, vamos a tratar de pegarlo. Para sí, aquí lo tenemos. Para este caso, ¿vale? Eso que tenemos representado en estos momentos es la unión. Es decir, este grafo, en este grafo ya están representados la unión de vértices, ¿sale? Y también están representados la unión de las aristas, ¿de acuerdo? Porque este grafo originalmente es la unión de G1 con G2. Solamente para tener realmente la suma anillo, hay que quitarle las aristas en común. ¿Cuáles son las aristas que están en común?
Pues solo hay 5, ¿no? Pues solamente quitamos esa. Y ya, eso es todo. ¿Sale? No, estoy quitando la iluminación de los vértices, pero ya, para que sea más claro. Esa sería la suma anillo. ¿De acuerdo? Solamente quitamos, ¿sale? Las aristas en común. En estos momentos no se Dicho nota. vertijes, ¿no? Mándeme. ¿No había dicho vertijes? No, las aristas. Ok. Las aristas en común se eliminan. ¿De acuerdo? Los vértices no. Los vértices se juntan y solamente nos concentramos en las aristas que están repetidas, esas se quitan. E5 estaba en G1 y en G2, entonces como ese está en común, se quita. En estos momentos no se ve mucho la importancia de esto, pero vamos a dar algunas observaciones y en una definición más adelante saber cómo importa esto. Mándeme, ¿alguna Profe, duda? Dígame. este, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, este vértice B4, Ajá, qué pasa si se eliminaría pues la arista E9 y la E6? ¿Se queda el vértice igual? claro. Este, lo vamos a ver más adelante, pero la supresión de aristas no implica la supresión de vértices. Lo que pasaría es que quedaría aislado, ¿de acuerdo? Pero nada más. ¿Y ahí hay algún punto en el que se quiten los vértices? No. Sí, pero esa es una operación que vamos a ver más adelante. Sí puedes quitar vértices, pero si tú quitas vértices, también quitas aristas. Ok, profe, gracias. Vamos a verlo más adelante. Por el momento, hagamos un par de observaciones. Observaciones. ¿Vale? Las tres operaciones son conmutativas. ¿De acuerdo? Es decir, la unión es conmutativa, la intersección y por último, la suma anillo son conmutativas, ¿de acuerdo? La conmutatividad de las operaciones es algo que se busca cuando se definen las operaciones. Si ya llevaron álgebra lineal, sabrán que el producto de matrices no siempre es conmutativo. De hecho, se aprecia mucho que algunas matrices sean conmutativas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en este caso, se da por la naturaleza de las operaciones que estas operaciones sean conmutativas. Otra observación es que si G1 y G2 tienen aristas disjuntas, es decir, ¿qué significa que sean disjuntos? Que el conjunto de aristas E1 intersección el conjunto de aristas 2, pues es el vacío. Entonces, G1, ¿sale? Intersección G2, pues no hay aristas en común, entonces esta intersección de grafos pues, sería un grafo sin aristas, porque no hay aristas en común. Y un grafo sin aristas es un grafo nulo. ¿Sale? Recordemos que un grafo sin aristas es un grafo nulo. Entonces, eso es lo que sucede.
Pero además, G1 sumanillo G2 es igual a G1 unión G2. ¿Por qué? Por la misma definición de la operación. Si esta intersección es vacía, pues la diferencia simétrica simplemente es la unión. Sería la unión del conjunto B1 con B2 y la unión de E1 con E2. Pues, la suma anillo se transformaría en la unión. ¿Sale? Eso es lo que trata de decirnos esta observación. ¿Sale? Por último, dado cualquier grafo G, G intersección con G, la intersección de un grafo con sí mismo es igual a la intersección del grafo, es igual a la unión del grafo consigo mismo. Y esto es igual al grafo. No te aporta ni te quita nada. Eso es lo que dice esta parte. Sin embargo, la suma anillo del mismo, ¿sale? Lo que te va a producir es un grafo nulo. ¿Esto por qué? La suma anillo de G con G, pues sería, en cuanto a los vértices, sería B unión V. ¿Sale? Creo que la segunda, a ver, unión V. ¿Sale? Pero aquí sería E diferencia simétrica con E. En el primer caso, la unión de un conjunto consigo mismo es el mismo porque no aporta nada. Pero la diferencia simétrica es E unión E menos E intersección E. ¿Sale? El conjunto de vértices pues queda B. Pero la unión de un conjunto consigo mismo no aporta nada. Y la intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo porque no quita nada. Ahora, la diferencia de E con E son todos los conjuntos que están en E y que no están en E. Pues eso es vacío. Y lo que estamos observando es que obtenemos un grafo sin aristas. Y un grafo sin aristas es un grafo nulo. La otra forma de verlo gráficamente, digamos que este es G. Ahora, ¿qué aristas tiene en común con G? Bueno, pues tiene todo esto en común porque es exactamente el mismo grafo. Pues las que están en común, las aristas que están en común se quitan. Ya, eso es lo que nos queda. Ya queda claro porque la suma anillo de un grafo consigo mismo, nos queda un grafo nulo. Es porque se queda sin aristas, ¿no? Así es. Un grafo sin aristas es un grafo nulo. Ok. ¿Problema hasta aquí? ¿Dudas? Por el momento no, profe. Perfecto. Bueno. Definición. Sea G un subgrafo del grafo G. Ya está. En notación, G subgrafo de G. ¿De acuerdo? Que eso fue lo que definimos. Entonces, G suma anillo con G es llamado el complemento de G.
en el grafo G y es denotado por esta suma anillo, se representa como G menos G, donde G es un subgrafo. ¿Sale? A ver. Supongamos que tenemos este grafo. Con estas aristas. Ahí está. ¿De acuerdo? Este es el grafo G. Voy a pintar en verde. ¿Cómo quedaría el subgrafo G? ¿De acuerdo? Digamos que este es el subgrafo G, por decir algo. Si nosotros hacemos para este grafo G, para este subgrafo G, calculamos su complemento, pues lo que va a suceder es que la unión de vértices, pues te va a dar los vértices de G. A ver, ¿qué nos queda? G suma anillo con G. Va a ser el conjunto de vértices de G unión el conjunto de vértices de G minúscula. Y el conjunto de aristas de G, diferencia simétrica con el conjunto de G minúscula. Ahora todos los vértices del subgrafo G están en G porque es un subgrafo. Entonces aquí nos daría simplemente V de G. Es decir, todos los vértices se preservan. Y aquí la diferencia simétrica sería E de G unión las aristas del subgrafo menos, ¿sale? Las aristas del grafo G intersección las aristas del subgrafo. Para el primer caso, nos quedan los vértices, ya. Y aquí nos queda, como todas las aristas del grafo G están en las aristas del grafo G mayúscula, pues nos queda simplemente este. Y la intersección, pues, nos van a quedar solamente las aristas del subgrafo G, porque son las que tienen en común. Es decir, al grafo G hay que quitarle las aristas que están en el subgrafo y respetar todo lo demás. Entonces, quedaría esto. Esta sería la suma anillo de G con su subgrafo. Esto que quedó aquí es el complemento. ¿Vale? Todo esto que está aquí, esta, incluidos los vértices, ¿eh? Todo eso se preserva y eso nos forma el complemento. Es decir, esto es G menos G, el complemento de G. El sentido del complemento es que este grafo contiene las aristas que no están en este grafo con respecto a este otro. ¿Por qué eso nos interesa mucho? Porque en ocasiones nos va a interesar buscar cierto tipo de grafos, ¿vale? Que simplifiquen este grafo de aquí. Ya sea que me permita recorrer todos los vértices, unirlos, buscarles algún elemento.
pero la intención va a ser trabajar con subgrafos o con sus complementos y poder tener la libertad de quitarlos entendiendo que se está haciendo una operación de este estilo. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? ¿Podría dar un ejemplo, profe? Bueno, otro. A ver, ¿cuál va a ser la intención? La intención va a ser bien simple. Hagamos otro grafo. Suponte tú que este es un mapa de carreteras, ¿de acuerdo? Entre una serie de ciudades. Ahí está. Y tú dices, bueno, quiero tal vez crear una ruta desde esta ciudad donde es mi punto de partida, ¿sale? Para que un operador recorra todas las ciudades, porque necesito que vaya a distribuir cosas y regrese a la zona de partida. Podríamos decir, pues bueno, podría tomar quizás esta ruta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acabamos de escribir es un subgrafo. Este es pero está en amarillita. Este es un subgrafo G. ¿Sale? Ok, de estos mapas, ¿qué es lo que hay que eliminar? Pues hay que eliminar todo lo que no nos sirve porque no queremos distraer al operador, ¿sale? De su ruta. ¿Ya? Esto es lo que hay que eliminar. ¿De acuerdo? Estas carreteras no nos sirven. Bueno, pues eso es lo que forma el complemento de G. Es decir, todas estas no tiene caso considerarlas. Esto es, pero está en verde. G menos G es esto que está en verde. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Dudas? No, ya quedó mucho más claro, profe. Gracias. Ok. Una de las cosas que podemos observar es que si nosotros consideramos la unión, ¿sale? La unión de G con su complemento, si los juntamos nos da todo el grafo. Pero ¿qué pasa si los intersectamos? Tienen en común los vértices, ¿sale? Lo que no tienen en común son aristas. No tienen ninguna arista en común. Las aristas o están en G o están en su complemento. Por lo tanto, la intersección, si la vemos, pues se vería así. Porque no tienen aristas en común. Entonces nos quedarían solamente los vértices. Y si solamente tenemos vértices en un grafo, ese grafo se llama grafo nulo. ¿De acuerdo? Esta estructura que nos dan un grafo y su complemento donde la unión es todo el grafo, pero la intersección es un grafo nulo, lo vamos a llamar decomposición.
Pero eso ya lo veremos hasta la siguiente clase. Y ahí vamos a contestar las preguntas que estaba haciendo hace un momento eh, con nuevas operaciones. ¿Qué va a suceder con la supresión de vértices? ¿Sale? Con la supresión de vértices, por ejemplo, sucede esto, que se eliminan las aristas adyacentes, ¿sale? Pero cuando suprimimos aristas, pues no pasa nada. Es bien fácil. Bueno, la idea es la siguiente. Supónganse que los vértices son aeropuertos, ¿de acuerdo? Si desaparece un aeropuerto, pues desaparecen todas las rutas que iban a ese aeropuerto. Pero si alguna compañía decide, si este es su plan de vuelos, decide cancelar una ruta, pues el hecho de que cancele una ruta no implica que se desaparezcan los aeropuertos. ¿Sale? Esa operación la vamos a llamar supresión. Vamos a hablar de la fusión y vamos a hablar de algo que vamos a llamar subgrafo inducido. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo veremos con calma la próxima vez. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Es mucho. No es mucho. Son operaciones. Gráficamente se ven bonitas. Entonces, nada más hay que dar a entender de qué se trata. En fin. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, vamos a tenernos hasta aquí